Buenas, en este video en primera instancia explicaremos qué es una biblioteca y también explicaremos el uso de la biblioteca Tkinter. En primera instancia, una biblioteca es un conjunto de funciones especializadas a las cuales podemos acceder. En este caso, Tkinter es una biblioteca que se enfoca en trabajar con interfaces gráficas o para crear interfaces gráficas. Esto porque es necesario, pues Python por defecto no tiene todas las funciones que necesitamos para poder trabajar. Entonces muchas veces durante su tiempo como programadores van a tener que recurrir a bibliotecas de terceros que tengan implementados códigos que ustedes necesiten o funciones específicas que ustedes necesiten. En esta primera línea podemos ver cómo se importan todas las funciones de Tkinter. Ahora lo que primero que tenemos que hacer es crear o inicializar la ventana. Entonces aquí lo primero que hacemos es le asignamos a una variable la función tk donde estará nuestra ventana. Ahora con el nombre de la variable punto y esta función podemos agregarle un título a nuestra ventana emergente. Con esta función lo que podemos hacer es determinar el tamaño de la ventana, siendo este el eje X y este el eje Y. Con esta función podemos decirle si podemos modificar las dimensiones de la ventana al usuario. Con 1,1 significa que el usuario las puede modificar y con 0 que el usuario no puede. Vamos a ver un pequeño ejemplo antes de seguir. Entonces en este caso, como pueden ver, aquí tenemos el título de nuestra ventana, tenemos la ventana, las dimensiones que dijimos y podemos darle acá para cambiarle las dimensiones a nuestra ventana. Ahora seguiremos con lo siguiente, que es crear variables para guardar datos. En este caso, para crear variables donde guardar datos, la forma es el nombre de la variable igual y lo igualamos a esta función. Esto nos permitirá que después podamos recuperar datos provenientes de las celdas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en estas celdas que creamos podemos escribir palabras, números y lo que nos permitirán estas variables es guardarlas acá. Ahora veremos un poco cómo crear esto, que viene siendo texto dentro de nuestra ventana. Para eso utilizamos la función label. En primera instancia le damos a un nombre de variable, en este caso texto1, le asignamos la función label, la cual las entradas va a ser en primera instancia la ventana en la que va a ir, el texto que va a poner en la ventana, la dimensión del recuadro y el tamaño de letra y tipo de letra que va a usar. Seguido de esto, lo que tenemos que hacer es con el mismo nombre de la variable que utilizamos anteriormente, le damos punto y le damos esta función y aquí le decimos en qué posición de la ventana queremos que esté, en este caso esa palabra. Entonces, por ejemplo, aquí mes está en la posición X100 y en la posición Y60. Aquí podemos ver otro ejemplo de esta misma función para lo que viene siendo el recuadro de ingresos. Ahora vamos a crear botones. Generalmente los botones nos permiten ejecutar código o hacer como ciertas acciones cuando son oprimidas. Entonces en primera instancia vamos a crear, para este proyecto se inicializaron, si no me equivoco, 3 botones. Aquí, bueno, fueron 4 en total, siendo estos dos y estos dos. Este primero nos permite minimizar, este nos permite cerrar la ventana y estos dos aún no realizan ninguna acción. En futuros videos y en futuras tareas iremos como viendo cómo se le asignan funciones específicas a estos dos botones. Entonces, continuando, en primera instancia la variable donde vamos a guardar nuestro botón
Le llamamos a la función botón, le decimos en qué ventana va a estar ubicado, le decimos el texto que va a contener, le vamos a decir el comando que va a ejecutar, le decimos el tamaño del recuadro y le decimos el formato, siendo esto el formato de letra y el tamaño de la letra. Y seguido de esto, como en el caso de las cajas de texto, podemos hacer lo mismo, tenemos que hacer lo mismo para visualizar en la pantalla. Ponerle punto esta función, la posición en X y la posición en Y. Entonces en este caso, lo que viene siendo el botón guardar va a estar en la posición X 10 y en la posición Y 235. Aquí podemos ver lo mismo para lo que viene siendo el botón de calcular impuestos. Recordemos que estos son los dos botones que todavía no realizan ninguna acción. Bueno, aquí tienen un print que se va a ejecutar apenas se inicialice el botón, pero ese no es el objetivo o la meta que se tiene para sus botones. Seguido de esto, vemos un botón que es el botón para cerrar la ventana. Este botón es la misma forma que los botones anteriores, solo que el comando aquí cambia. Aquí le damos primero el nombre o la variable donde está guardada la ventana, que es root, le damos punto y le damos esta función para cerrar la ventana. Para el botón 4, ¿qué es lo que cambia? Porque es que minimiza. Llamamos a la ventana, a root, le damos punto y le damos y utilizamos esta función y nos permite minimizar la ventana. Y aquí vemos las posiciones. Ahora vamos a empezar a crear las cajas o las celdas para guardar datos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a trabajar con esta celda, con esta celda y con esta celda. Y las creamos. En primera instancia vamos a usar una función que se llama entry. La función entry va a recibir la variable donde está guardada la ventana. Vamos a decirle en la variable que queremos guardar los datos que se ingresan ahí, el tamaño del recuadro y el formato y el tamaño de letra. Y seguido de esto, llamamos otra vez a la variable y usamos esta función para determinar la posición en nuestra ventana. Seguido de esto, podemos ver también lo que es el segundo cuadro de texto, que vendría siendo el mismo entry. Y vemos que aquí decimos que aquí se va a guardar en la variable mes y aquí las dimensiones. En este caso lo que vamos a hacer es crear una variable para guardar texto de una celda, pero en esta función lo que estamos haciendo es darle el texto que queremos que se visualice. Entonces en esta última ventana que ustedes ven acá, ven que el dato no es modificable, no se puede ver y viene por defecto. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Este es el dato que se va a ver en la celda. ¿Y cómo configuramos la celda para que tenga ese formato? Otra vez usamos entry, el nombre o la variable donde está guardada la ventana, el tamaño del recuadro, el formato, la variable que va a contener el dato que se va a mostrar o donde se va a guardar el dato, y le damos a disable. Eso significa que la celda está como desactivada para poder ingresar datos, solo es como para visualización. Y le ponemos la posición. En última instancia, al final de nuestro código tenemos que tener un root.mainLoop. Eso lo que nos permita es que la ventana se siga ejecutando infinitas veces o se muestre lo que hay dentro de la pantalla. Si esto no estuviera, no veríamos nuestra pantalla. En este caso, si yo decidiera eliminar esto, no se visualizaría nada. Ven que no se visualiza. Esto es lo que nos permite es que se visualice nuestra pantalla. Si ustedes crean algo después de esta función, no se va a visualizar en la pantalla. Entonces es importante que siempre esté al final de nuestro código. Eso sería todo por este tutorial. Muchas gracias por su atención.